parte, alguna duda, algo que quieran que se amplíe, alguna noticia que hayan visto. ¿Se recuerdan que yo les dije que era muy bueno que ustedes estuvieran informados o informadas y que vieran noticias con respecto al tema, ¿verdad? De sociología. ¿Nadie ha visto? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Licenciado, buena tarde. Le saluda Rosa Trujillo con una, no sé si, yo digo que sí va el tema, lo del caso de la niña. ¿Qué opina usted sobre la opinión que dieron algunos que ya a finales de septiembre iban a tener la resolución del juzgado sobre esta sentencia? Perdón, no le entendí bien qué sentencia era, Rosa Alcira. Sobre el caso de la línea, licenciado. De la línea, sí. Pues mire, yo le soy honesto. Ahí yo he estado, al igual que cada uno y cada una de ustedes, viendo por lo que salen las noticias. Me ha llamado la atención, por ejemplo, esta situación en la que están buscando la manera de dejar fuera, de cancelar algunos de los mandatos que habían tenido con algunos de los colaboradores eficaces. Porque yo creo que si no hay colaboradores eficaces, creo que el caso se podría caer. Pero yo creo que ahí ya está en manos del Ministerio Público, ¿verdad? No entiendo cuál será la razón por la cual ellos no habían puesto énfasis a a este punto. Y no entiendo por qué el mismo MP está pidiendo que no se acepte a los colaboradores eficaces. Creo yo que es en este caso y en muchos más es un abuso, incluso una violación a derechos, el hecho de que estén durante 5, 6, 7 años, ya como en el caso de la línea, 7, pienso que ya más de 7, en una situación de impasse porque están privados de libertad. Y hay que recordar que siguen siendo inocentes mientras no se les pruebe lo contrario, pero están detenidos. Así que no sé. ¿Usted cree que es parte de la cadena que está formando el gobierno conjuntamente con el Ministerio Público? ¿Perdón? ¿Cree que es parte de la cadena sistemática que está formando el gobierno con el Ministerio Público? En este caso, el Estado directamente. Sí. Mire, eso habrá que analizarlo muy detenidamente, cuál es la actuación de cada uno de los fiscales que están en este caso. ¿Cuál ha sido la causa de eso? Porque creo que no están muy sustentados en derecho. Pero mire, Rosalcira, y miren cada uno y cada una de ustedes. Cuando uno solo ve a través de medios un proceso de esta naturaleza, es fácil que uno emita opinión, pero ya estar ahí con las pruebas en la mano, con los documentos, es otra situación, ¿verdad? Entonces, no sé, podría ser demasiado aventurado de mi parte emitir alguna opinión al respecto. Gracias, licenciado. Eso es respecto a ese caso. Y solo le tengo otra pregunta por los movimientos en que usted estuvo en el pasado. ¿Cuál es su opinión ahora? Es que no tengo ahorita en mente el decreto que quiere aprobar el Congreso en que las autoridades, en este caso la policía, puede disparar a las manifestaciones. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, miren, gracias por la pregunta, porque tanto la pregunta anterior como esta, además de ser una pregunta jurídica, es también una pregunta sociológica, especialmente la segunda. Creo yo que un mandato especial para la policía, en el sentido de que ellos puedan actuar con mayor fuerza, podría estar dentro del marco legal, podría ser. Yo siempre he sido de la opinión, no sé si ustedes ven ahí la imagen, pero uno tiene un límite máximo y un límite mínimo para el uso de la fuerza, pero uno puede llegar al límite máximo sin violentar la ley, sin excederse de la ley. Creo yo que las fuerzas de seguridad han estado actuando dentro de los límites mínimos, pero no han llegado nunca a los límites máximos, y eso puede ser que haya provocado que haya habido algún incremento en la cantidad de hechos delictivos. Entonces, podría ser, ahorita Francisca, voy a apuntarla si no se me olvida,
podría ser que no se excedan, no se salgan del marco legal, aún incrementando el uso de la fuerza, pero lo que ustedes tienen que recordar es que dentro del derecho hay principios y esos principios no se pueden vulnerar. Y uno de esos principios es el principio de la igualdad. Entonces, no se puede crear casuísticamente una ley para favorecer o para perjudicar a alguien. O sea, yo no podría, si yo fuera congresista, no podría crear una ley para perjudicar a los sancarlistas, por ejemplo. Y yo creo que aquí lo que están haciendo es que esta ley tiene como una dedicatoria especial para quienes realizan protestas. Ya cualquiera que salga a protestar por cualquier causa justa podría ser agredido violentamente por las fuerzas de seguridad. Y yo creo que eso no es posible que se establezca de esa manera. Una ley que regule el uso de la fuerza podría ser que sea necesario. De repente ni siquiera una ley, sino que podría ser una política pública dentro de la Policía Nacional Civil, por ejemplo, para que puedan actuar dentro de esos márgenes en el límite máximo, pero sin salirse, porque entonces sí ya se podían convertir en delincuentes. Pero dentro del límite de la legalidad, ellos podrían actuar, pero que no lo hagan con dedicación. Ahí es donde a mí me parece que están actuando incorrectamente. Que de hecho, así como usted lo está mencionando ahorita, yo siento que esto va con dedicación. Y ya sabemos a quienes que nos están limitando el derecho de protesta, ¿verdad? Porque no vamos a tratar de tapar el sol con un dedo y decir que la policía va a actuar únicamente en defensa propia. Sabemos que no va a ser así, ¿verdad? Entonces yo lo que veo aquí es el riesgo del retroceder a los años 80, si lo quiere ver así, a la hora de que se dé esta autorización, ¿verdad? Del legislativo. A la hora que le dé este poder a las Fuerzas Armadas, ya no tendríamos el mismo derecho de salir a protestar nuestros derechos como lo hemos hecho. Yo sé que así como tenemos derechos, tenemos obligaciones y respeto, ¿verdad? De la integridad, pero siento yo que se le abriría una puerta muy, pero muy grande al gobierno y nos limitaría, nos volveríamos a, como le repito, a retroceder a esas décadas, ¿ya? Así es, Rosalcida, usted tiene total razón. Francisca, por favor. Buenas tardes, Lick. Ayer estaba viendo yo el canal del Congreso y ellos estaban discutiendo este tema para dar nuevamente el subsidio al gas. Entonces me llamaba la atención que varias de las personas, de los diputados, comentaban de que esa ley ya había vencido un día antes y por lo tanto no se podía renovar, ¿verdad? Entonces ellos decían que había que poner nuevamente la ley para poderlo hacer como se debería, ¿verdad? Pero lo que me llamaba la atención es que uno de ellos también comentaba de que ahorita ya el gas y la gasolina ha venido para abajo y acá en Guatemala no ha bajado para nada, y entonces él decía que era por lo mismo, ¿verdad? De que acá se les está volviendo un círculo eso de darle subsidio al gas y a la gasolina, ¿verdad? Entonces uno se pone a pensar y qué complicado, porque es cierto, ¿verdad? El gas estaba en cierto precio y no subió y no volvió a bajar, se quedó ahí. Bueno, Francisca. Tienen total razón. Yo no sé si ustedes ya vieron derecho tributario dentro de la carrera. O creo que no se ve como curso, ¿verdad? Si no se ve como algún punto tal vez dentro del derecho mercantil. Yo no me recuerdo bien si tienen ese curso de derecho tributario, pero cuando lo vean se van a dar cuenta de algo. Y si quieren, investiguenlo. Primero, quiero decirles que me parece excelente que Francisca Rosalinda mire el canal del Congreso. Felicitaciones. Creo que es importante, si uno tiene algún tiempo libre, poder ver ese canal para informarse, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo ahí. Pero cuando ustedes vean aspectos de derecho tributario, se van a dar cuenta que hay un principio constitucional que prohíbe, dentro de esos principios,
se prohíbe la doble tributación. Y por lo menos en el caso de la gasolina, no en el caso del gas, en el caso de la gasolina, ha habido doble tributación porque se paga IVA y se paga un impuesto especial sobre combustibles. De hecho, el impuesto sobre combustibles es mayor que el IVA. Entonces, yo les soy honesto, yo en lo personal sería de la opinión que para que no se use políticamente, ahí está, Brian dice que en el 10º semestre. Yo soy de la opinión que para que no se utilice políticamente el subsidio, porque el subsidio se utiliza frecuentemente cuando vamos a entrar a procesos de elecciones. Entonces, para que no se utilice especialmente ahorita que ya estamos en elecciones, lo mejor sería que se establezca que los combustibles tienen doble tributación para que eliminen uno de los dos tributos. Podrían quitarle el IVA o podrían quitarle el impuesto especial sobre combustibles. Ese impuesto sobre combustibles, dicen que parte va a las alcaldías, parte va a reparar calles, parte va a la Dirección General de Tránsito, creo yo, si no estoy mal. Pero entonces habría que regular eso para que no paguemos doble. Nosotros estamos pagando por galón 12% de IVA, ¿verdad? Y yo no me recuerdo bien, pero puede ser otro 12% de ese otro impuesto. Entonces, pagar eso hace que el combustible en Guatemala sea caro. Sobre el gas, mire, habría que ver derecho parlamentario, Francisca, a fondo, o por lo menos la ley orgánica del Congreso de la República, del organismo legislativo, la LOL, así le llaman, ¿verdad? Ley orgánica del legislativo, para ver si es posible que una ley que ya concluyó que ya perdió su vigencia puede ser renovada o ampliada, así como decían ahí, porque sí yo supe que la ley esta del subsidio sí había ya perdió su vigencia más o menos hace como 8 días, fíjese, más o menos. Entonces no sé si para los diputados sea tan fácil, pero había que ver la ley del organismo legislativo, si es tan fácil, a pesar de que ya está vencida, moverlo. En algunas ocasiones yo he sabido que en el Congreso incluso mueven el reloj para no incurrir en alguna anomalía. Por ejemplo, un 30 de noviembre tienen que aprobar el presupuesto de la nación antes de las 24 horas. Y, por ejemplo, si todavía están levantando la mano a las 24, pueden alterar el reloj para que las últimas votaciones queden dentro del día previo, ¿verdad? No, ya no el 1 de diciembre, pero no sé si puedan hacerlo tan así, con una ley que ya tiene algunos días de haber vencido. Pero bueno, esa es la situación. Cada quien tiene sus opiniones con respecto a los subsidios, ¿verdad? El problema en Guatemala es que un subsidio entra a un periodo de tiempo y se queda casi de manera permanente y a veces puede dar lugar también a alguna anomalía. Rosalcina, por favor. Licenciado, disculpe, solo como comentario, ahorita que estamos tocando el tema del Congreso y de los honorables diputados. A mí me parece muy bien la forma en que se están evidenciando, la forma en que se gasta los presupuestos de los diferentes ministerios y organizaciones del gobierno, que lo está haciendo el diputado Blanco y el diputado Dávila. Lo que sí yo no estoy de acuerdo es esa parte de la falta de respeto con la que ellos se dirigen, es que ahí se queda, solo evidencian, pero hasta aquí yo no he visto ninguna denuncia en el Ministerio Público o en otro lugar para poderle dar seguimiento, solo es de evidenciar. Y el problema con nosotros, y le digo con nosotros, es que no tenemos memoria histórica. Nos emocionamos en el momento y ahí se queda. Y quizás en unos meses o el próximo año que sean elecciones, las mismas personas que evidenciaron, que llenaron sus bolsos, por ellas vamos a votar, ¿verdad? Solo lo dejo ahí como comentario, licenciado. Gracias, Rosalcina. Los comentarios de Francisca y el suyo han sido sumamente valiosos. Muchas gracias. Bueno, miren, interesante hablar de política en general o de la situación actual, pero vamos a entrar al tema, si no tienen ninguna otra pregunta. Y recuerden que de hoy en 8 se da la exposición de los
grupos para el segundo ensayo. Igual que la vez pasada, les pregunto si alguien tiene interés en avanzar de una vez, exponiendo, tenemos hoy o el viernes, siéntanse en libertad de pedírmelo y yo les cederé el espacio. En cualquier momento, puede ser al final, si no tienen ahorita nada, puede ser al final. Así que le voy a pedir favor a Ashley que me presente que me ponga las diapositivas. Muy bien, licenciado. Buenas tardes. Nos habíamos quedado en la diapositiva 25. Gracias, Ashley. Bueno, ¿se recuerdan ustedes que estábamos estudiando o explicando y analizando todo el componente del materialismo histórico, verdad? El materialismo histórico algunos lo confunden, y yo creo que con buena razón, con el marxismo. Perdón, solo quiero, antes de continuar, hacer referencia, y cuando yo pregunté sobre alguna noticia, Freddy había hablado del fracaso de la constituyente de Chile, y también Andrés Carranza había hablado sobre esto que Rosa Alcira estaba analizando, de esa ley con dedicatoria, ¿verdad?, que podría ocasionar el ojo por ojo. Así que eso lo dijo Andrés Carranza. Lo quería mencionar. También Freddy mencionó luego que el problema de los diputados es su forma de elección, dice Freddy, pero entiendo que es elección, ¿verdad? Nadie sabe por quién vota así. En ese sentido, creo que en otros países lo bonito es que uno sabe quién es su representante. Entonces uno puede ir con su representante, con su diputado, con su congresista, ¿verdad?, a hacerle algún tipo de planteamiento. Aquí no hay mucha claridad. Creo que en el caso de la capital hay más posibilidad de que se sepa, pero la capital es tan grande porque la capital mete 11 diputados. Para quienes están fuera de la ciudad de Guatemala, pero dentro del departamento de Guatemala, o sea, el departamento sin la capital, mete 19 diputados más. O sea, este departamento mete 30 diputados. Imagínense qué cantidad, ¿verdad? Porque 30 de 160 es la mayoría. Otro problema que se da es que la mayoría de los diputados son de lista nacional y casi todos son capitalinos. Y hay departamentos como Chiquimula, bueno, como El Progreso o Baja La Paz, que meten dos cada departamento. Chiquimula mete 3. O sea, son pocos por la cantidad de habitantes. Así que es difícil, ¿verdad? Y Román dice que están discutiendo reformas a la ley electoral de partidos políticos. Sería listado abierto. Están discutiéndolo, Román, pero es demasiado inviable. Demasiado inviable. Fíjense que calculen, si hay 25 partidos, cada uno postulando 30 candidatos a diputados en lista nacional, 25 diputados. ¿Cuántos nombres tendría que tener ese listado? Solo para lista nacional. 25 por 30, ¿cuánto es? Alguien que haga el cálculo ahí rápidamente en una calculadora. $750 nombres. Y si le ponen una foto chiquita a cada nombre, sería una sábana. Y eso es lista nacional, pero el distrito al que pertenecen. En el caso de Chiquimula sería fácil, porque si hay 25 partidos,
3 candidatos por partido, solo son 75 nombres. Pero aún 75 es una hoja grande, ¿verdad? Etcétera. Entonces sería bastante difícil. En otros países también hay que tomar en cuenta el nivel académico que la población tiene. También eso les permite a ellos tener un mejor criterio para escoger por quién van a votar. Creo que lo que sí valdría la pena, eventualmente, es que para que sea más democrático y no importa si, por ejemplo, Freddy se postula como candidato a diputado y lo ponen en la posición número 30, por ejemplo, en la posición número 30 con la dinámica, con la modalidad de ahora, sería imposible que logre ganar. Imposible, así, imposible. Pero en una modalidad en que uno escoja nominalmente, no por lista, sino nominalmente, uno podría ir directamente a la lista donde está el nombre de Freddy y aunque esté en la posición 30, darle a Freddy el voto, poner ahí la X a la par del nombre de él. Entonces, uno podría votar en esta lista por el que está en el 30, en esta otra por el que está en el 10, en esta otra por el que está en el 15, etcétera, ¿verdad? El método de Hunt, Astrid, siempre se quedaría invisibilizado el que va en la posición 30. Freddy, por favor. Licenciado, justamente del listado que usted está hablando, bueno, yo también miro un problema enorme en esta elección para diputados y por la supremacía legislativa del Congreso es muy importante y que nosotros no sepamos por qué votamos para ese órgano es muy alarmante, pero justamente estaba yo analizando este tema y, por ejemplo, Álvaro Escobar, justamente él siempre gana, y muchos se preguntan por qué siempre está en el Congreso él, pero él gana porque se pone en el primer lugar del listado nacional, entonces siempre obtiene alguno de los votos, pero justo lo mismo quiere hacer el presidente Yamatei con Miguel Martínez, poner a Miguel Martínez al principio de la lista y gracias a las alcaldías que están tener los votos necesarios para meter a cuantos diputados y si pone a Miguel Martínez al inicio de la lista, aunque no queramos, va a tener que, o tiene su curul asegurado en el Congreso, y es por la forma de elección yo no estoy de acuerdo con la forma de elección, pero bueno, es la que está. Así es, Freddy. Quiero decirles que yo veo a Miguel Martínez como diputado. Yo ya lo vislumbro mentalmente ahí. Y creo que hay que poner mucha atención porque hay que analizar bien. Podríamos estar frente a la primera ocasión en que un partido gobernante puede repetir. Creo que el partido que está gobernando está creando las condiciones para eventualmente repetir. Bueno, también Jimmy va a llegar. Yo lo veo también ahí como diputado. E incluso veo a Valdizón. Si viene a tiempo de Estados Unidos, lo veo como diputado. Pero muy bien, vamos a ver aquí, nos quedamos en esta. ¿Quién me hace el favor de leer sobre el materialismo histórico? Y quiero decirles que todo esto que estamos hablando es puro materialismo histórico en realidad. Pero, Brian, antes ¿es para leer o para opinar? Para leer, licenciado. Venga, por favor, Brian. El materialismo histórico y el derecho. El derecho forma parte de la superestructura de la sociedad que está constituida por la estructura económica. La norma jurídica ejerce influencia condicionante y determinante en los procesos económicos. ¿Me pueden esperar un segundo? Solo voy a atender una llamada. Se darán cuenta ustedes que el materialismo histórico se sustenta mucho en el derecho o en la capacidad adquisitiva. Desde el materialismo histórico es posible analizar por qué es que se da la desigualdad en general entre la sociedad. El problema con el materialismo histórico es que está muy elaborado, muy bien estructurado para entender mejor a una sociedad capitalista, pero cuando va a enfrentar un análisis de una sociedad extraña como la guatemalteca, que tiene un poquito de capitalismo, tiene algo de
feudalismo, yo creo que hasta algo de esclavismo, como se los dije ya en alguna clase anterior, eso se convierte en un problema más grande. Entonces, el materialismo histórico ahí enfrenta ese dilema de cómo analizar una sociedad en donde hay agricultores y hay proletariado, hay burgueses y hay finqueros, o sea, hay absolutamente de todo. Entonces, enfrenta el dilema acerca de cómo podría mejorar eso. Incluso, como les dije hace algunos días, el mismo Marx no veía con mucho agrado la existencia de América Latina, porque él consideraba que ya, imagínense, Marx murió en 1873, y ya en aquel tiempo Marx veía que era necesario que se diera algún desarrollo industrial en América Latina para poder hablar de una aplicación profunda de toda su doctrina, que posteriormente fue denominada materialismo histórico. Ya sobre el derecho, como el materialismo histórico le pone mucho énfasis a esa situación de desigualdad que existe, al hecho de que hay una clase dominante y otra clase dominada. Entonces, por eso es que en algún momento yo les conté en la clase anterior que para el materialismo histórico el derecho no es más que la voluntad de los que dominan, la voluntad de los que están arriba, convertida en ley. Obviamente, ¿para qué? Para protegerse ellos y para perjudicar a los otros. Ejemplo, lo que precisamente Rosa decía hace un rato, ¿verdad? De cómo se podría crear una ley en algún momento, así con dedicatoria especial para los más necesitados, para los que están en una situación de mayor indefensión, porque obviamente, ¿quiénes son los que van a salir a manifestar? No van a salir a manifestar los de La Cañada o los de Vistahermosa. Y cuando eventualmente lo hagan, no creo que las fuerzas de seguridad se van a atrever a aplicar un decreto como ese que pretenden aprobar en algún momento. Ahí seguramente van a hacer así, van a actuar como con guantes de seda, ¿verdad? Hay una frase muy buena que, por cierto, se ha buscado a quién puede ser atribuida y no ha sido posible encontrar la autoría de quién podría ser. Seguramente ustedes la habrán escuchado ya en más de una ocasión. Y se le atribuye a muchos políticos, entre ellos a políticos mexicanos, que en México se ha dado mucho la corrupción, que dice: a mis amigos, todo; a mis enemigos, la ley. O sea, yo creo que ahí, si ustedes la interpretan, se darán cuenta de cómo el materialismo histórico tiene razón en eso, de que la ley va a ser creada para favorecer al poderoso. La siguiente, por favor, Ashti. La sociología del conflicto social. Por favor, ¿quién me la puede leer? Por favor, Amanda. Y después Sara. El materialismo histórico antepone los ideales y la política a la sociología jurídica. Está dividida en dos ideas. La sociedad está dividida en dos clases antagónicas y la evolución de toda sociedad se produce como consecuencia de la lucha de clases. Sí, yo creo que aquí también hay otro punto que es muy importante, tal como Amanda lo acaba de leer. El materialismo histórico le pone mucho énfasis al hecho de que dentro de toda sociedad tiene que haber lucha de clases, luchas entre los más necesitados versus los que tienen todo. Esa lucha de clases son las manifestaciones, son las protestas, las huelgas, por ejemplo, que se pueden organizar, pero para que sea lucha de clases tiene que haber como posición de clase, como el sentirse uno perteneciente a una clase. Pero recuerden ustedes que Guatemala es una sociedad tan atomizada. Al decir atomizada me refiero a el mismo fenómeno que se produce cuando ustedes se van a echar alcohol en las manos, ¿verdad? Con ese frasquito ustedes hacen así y sale el chorrito porque es un atomizador. Entonces,
nosotros somos como que fuéramos una serie de esas burbujitas, ¿verdad? Cuando presionamos así, y cada burbujita es como una especie de gueto, y cada gueto tiene sus propios ideales, sus propios deseos, sus propios anhelos, etc. Entonces, cuando una sociedad así está tan dividida, se usa ese concepto, atomizada, precisamente haciendo referencia al atomizador. Cuando una sociedad está nada más en dos bloques y está dándose esa lucha de clases, se dice que esa sociedad está polarizada, que viene de polos. Y de polos, recuerden que hay dos, polo norte, polo sur, en una batería polo positivo, polo negativo, etc. Entonces, si hay dos, se puede hablar de polarizada. Si hay muchos, atomizada por el atomizador, haciendo referencia a este frasquito para echar agua o alcohol o lo que uno quiera, ¿verdad? Entonces, Guatemala no está polarizada, Guatemala está atomizada. Y entonces es difícil poder entender que pueda haber conciencia de clase, ese sentimiento de que yo pertenezco a esta clase. ¿Por qué? Puede ser que alguien se sienta proletario, o sea, trabajador, pero puede ser que ese proletario no quiera vincularse con un campesino, o el campesino ladino no quiera vincularse con el campesino indígena, a pesar de que ambos son explotados. Entonces puede haber sentimiento campesino, puede haber sentimiento étnico, puede haber sentimiento de género, etario. Hay muchas posibilidades de que en Guatemala uno se esté ubicando en muchos lugares y eso hace que sea complicado. Por ejemplo, se entienda de que se va a dar esa evolución como consecuencia de una lucha de clases. En una sociedad como la estadounidense es mucho mejor, porque así está el dueño de las fábricas y están los trabajadores. Está el burgués, que es este, y los proletarios, que son los que están abajo trabajando. Ahí sí podría darse una lucha de clases para cambiar esa situación. Pero el problema es que en una sociedad como la estadounidense, el obrero es bien pagado. Entonces, si es bien pagado, no tiene una motivación para luchar. Pero sí ocurrió en algún momento en la historia de Estados Unidos. Ya les ponía yo como ejemplo la vez pasada, que por ejemplo el 1 de mayo de 1886 se dieron esas protestas de trabajadores, mataron a muchos trabajadores en diversas ciudades de Estados Unidos aquel 1 de mayo de 1886, porque sí existía ese sentimiento de clase, pero en la actualidad no. Entonces, dentro de toda esta sociología del conflicto social, se analiza sobre todo ese componente tan importante que tiene que ver con cómo ese conflicto social es el que va a provocar que haya desarrollo. Quiero también decirles que eso, tal como el materialismo histórico lo plantea, es verdad. Una lucha social que da como consecuencia un cambio, lo que va a permitir es que se avance hacia adelante, se den como pasos gigantes hacia adelante, porque esos cambios pueden provocar mayores beneficios para los más explotados, para los menos favorecidos. ¿Y cómo se va a llamar a ese cambio total? Luego, cuando de que hay, por ejemplo, conflicto social o luchas sociales, se le va a llamar revolución. Cuando se da una revolución, se eliminan leyes que ya existían, se crean nuevas leyes de beneficio. Ejemplo, Guatemala. Guatemala, ahorita, Saray, Guatemala, para el momento en que se produjo la Revolución de Octubre de 1944. Fíjense que así, solo en lo que yo tengo presente en la mente, les voy a decir, dio como consecuencia la autonomía para la Universidad de San Carlos, autonomía para el ICS, creación del Código de Trabajo. Se aplicó incluso una reforma agraria. O sea, hubo avances significativos que beneficiaban a la población más necesitada. Y les menciono 4 de muchos, porque hubo muchísimos más. Incluso al deporte le dieron autonomía. Por favor, Saray.
Saraí, ¿está ahí? Bueno, usted me avisa si va a hablar Saraí. Entonces, lo que yo quería decirles es que ese tipo de cambios sí va a provocar un beneficio para la población. Que es algo que, por ejemplo, no ocurrió en Chile. En Chile no hubo un cambio revolucionario. Hubo un proceso electoral. Crearon esa nueva constitución y lamentablemente el pueblo salió y dijo no. Se queda la otra. Así que tal vez si hubiera habido un cambio revolucionario sería diferente. La siguiente, por favor, Ashley. Y me la va a leer Sara. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué es el materialismo histórico? Es una forma de pensar, una concepción que explica de manera científica la forma en que se produce el desarrollo de los seres humanos dentro de una sociedad. Muchas gracias. No significa que otras corrientes de pensamiento social no lo expliquen de manera científica, ¿verdad? O sea, el materialismo histórico tiene una forma muy especial de plantearlo y también tiene sus detractores, el materialismo histórico. Yo les he dicho en clases pasadas que en algún momento ustedes tienen que leer a Karl Popper. Popper hace todo un análisis de cómo el materialismo histórico concibe a las sociedades, lo critica, y tampoco significa que Popper tenga toda la razón del mundo, ¿verdad? El pensamiento sobre el cual se sustenta el materialismo histórico es el de Marx, el de Engels y posteriormente el de Lenin. Luego se sumaron otros como Mao también, por ejemplo. De hecho, Mao y su libro rojo provocaron todo un cambio en distintas concepciones del materialismo histórico. Dicen que ningún libro ha sido tan leído como el libro rojo. Es el libro que ha sido más leído en toda la historia de la humanidad. Y yo creo que ha sido leído casi solo por chinos. Pero como son tantos, ¿verdad? Entonces, por eso es que puede ser el libro más leído por más seres humanos en toda la historia de la humanidad. Pero el materialismo histórico se continúa desarrollando aún en la actualidad. Ahorita hay una especie de neopensadores del materialismo histórico y han surgido incluso algunos doctrinarios que mezclan el materialismo histórico con el anarquismo. El anarquismo lo vamos a tratar de ver también en algún momento. La siguiente, por favor. Ahí está. Materialismo histórico y el derecho. ¿Quién me hace el favor de leerla? Voy a hacer. No bajen la mano. Un momento. Tengo a Sara otra vez. Pero, primero, Saraí tiene la mano, o tenía la mano levantada. Que por si quisiera leer, tiene oportunidad. Si no, voy a dejar a Diego, luego la siguiente me la va a leer Sara y luego Shirley. Diego, por favor. Materialismo histórico y el derecho. Marx no plantea teorías sobre el derecho, únicamente en su obra La ideología alemana. Aparecen ideas sobre la aplicación del derecho y siempre vinculado con el Estado. Expone que el Estado representa una clase social dominante, que es la que cuenta con los recursos y es propietario de los medios de producción. Entonces, el derecho es un instrumento de la clase dominante para mantener oprimida a la otra. Muy bien.
Lo que les decía, ¿verdad? Hace un momento, sobre lo que conciben el derecho. Así que eso no voy a volver a repetirlo, porque ahí está ese planteamiento. Marx, como les dije en algún momento, había estudiado Derecho, así que buena parte de sus ideas estaban sustentadas por doctrina legislativa de aquel momento, ¿verdad? También hay que ubicarse el momento en el que Marx vivió. Si alguien me puede decir en qué año nació Marx, les voy a agradecer. Sé que murió en 1873. También, si me equivoco, puede ser que me lo corrijan ahorita, que vean ahí en sus computadoras o en sus teléfonos cuándo nació y cuándo murió. En mayo de 1818. Nació en Treptow, Alemania. ¿Y murió? El 14 de marzo de 1883 en Londres. 83, yo le estaba quitando 10 años, mire. Entonces, en el 83, y pues, gracias. De hecho, si alguna vez ustedes tienen oportunidad de ir a Londres, yo les aconsejo que vayan. Yo nunca he estado, pero he visto fotos del cementerio de Londres y ahí van a encontrar a muchas personalidades muertas, entre ellas Karl Marx. Incluso tienen un busto ahí de él. También lo pueden encontrar fácilmente en internet. Y como él representa una corriente de pensamiento filosófico y social, lo visitan diariamente muchas personas. Frecuentemente lo están visitando. Fíjense que voy a hacer aquí un paréntesis. Marx planteaba que en algún momento se va a llegar a vivir en una sociedad comunista, decía él. Y que cómo veía Marx a esa sociedad comunista como una sociedad en la que no hubiera necesidad de tener Estado, no hubiera necesidad de tener derecho, o sea, el Estado y el derecho terminarían desapareciendo. Ustedes no tendrían razón de continuar estudiando esta carrera, porque ya no tendrían en qué trabajar después, ¿verdad? Si no hay derecho, ¿para qué va a estar un abogado o abogada? Habría igualdad total entre todos, no habría desigualdad entre ellos. Muchos dicen que es imposible que se pueda crear una sociedad de ese tipo, pero les quiero contar, y lo voy a contar dentro de unos minutos, pero voy a dejar abierto el tema. En un lugar se aplicó el comunismo, se aplica, no se aplicó, se aplica, se ha aplicado y se aplica en un lugar. Si alguien tiene información de dónde, siéntanse libertad de escribírmelo por chat o de pedirme la palabra y explicármelo. Así que vamos con la siguiente, por favor, Ashley, y les quiero decir que va a haber un grupo que sí va a exponer el día de hoy. No es Cuba, Alexia, sigan intentando. Nos vamos a ir alejando del materialismo. Tampoco es Nicaragua, Rosa Alcira. Tampoco es Rusia, Rogelio. Después de esta, yo les digo, tampoco es China, José Rodolfo. Después de esta, yo les voy a contar. Ni siquiera les pasa por la mente en dónde se ha aplicado el comunismo en la forma más pura. Ni Vietnam ni Corea del Norte. Ahora sí tengo a quién, ya me había leído Diego, ahora Sara, por favor. Bueno, le estaba diciendo lo que Sara empieza a leer, que nos vamos a empezar a alejar del materialismo histórico y vamos a entrar a otro tipo de materialismo, pero al estructuralismo y funcionalismo. Vamos a estudiar a Merton, a Parsons, a Max Weber y a otros. Así que, por favor, Sara. Estructuralismo y funcionalismo, análisis y reflexión de su postulado. Fue impulsado por Merton, Parsons y sobre todo por Max Weber, que es el máximo exponente del estructural funcionalismo. El concepto funcionalismo lo desarrolla Emilio Durkheim, quien, como recordarán, es uno de los padres de la sociología. Aunque el estructural funcionalismo surge cuando termina la Primera Guerra Mundial,
Es la heredera de otras ideas, entre las que están el evolucionalismo, el positivismo y el funcionalismo. Muchas gracias. El estructuralismo viene precisamente de estructuras, de cómo tener en estancos, en espacios separados, cada segmento de la población para que pueda funcionar mejor. Ellos plantean, entre otras cosas, que por qué la lucha de clases es la que va a permitir en algún momento que haya algún tipo de avance en el desarrollo. Si, por ejemplo, para que haya, basta con que cada quien cumpla con su función, con su papel, dentro de determinada estructura. Estoy usando redundantemente estructura porque de ahí viene el estructural funcionalismo o estructuralismo y funcionalismo. Durante los años, creo yo, 40 a 60, 70 tal vez, pero 60 por ahí, el estructural funcionalismo fue el que rigió, fue el que en todas las facultades de ciencias sociales se estudiaba casi de manera obligatoria. Yo tenía que conocer perfectamente el pensamiento de Weber, Parsons, Merton, entre otros, o Durkheim. Pero el estructural funcionalismo fue... Primero, el estructural funcionalismo vino después de que el materialismo histórico era el que se estudiaba en universidades, vino el estructural funcionalismo, y después del estructural funcionalismo volvió a aparecer con fuerza el materialismo histórico en los años 70 y 80. Yo, por ejemplo, cuando entré aquí a la Facultad de Derecho y que estaba ahí en el lugar en que ustedes están, lo que veíamos era materialismo histórico, no una explicación de cada tipo de pensamiento como ahora, ¿no? En aquel momento veíamos casi solo materialismo histórico en todo momento, pero recuerden que yo estuve ahí en la Facultad de Derecho a mediados de los 80, o sea, también hace ya bastante tiempo, ¿verdad? Así que aquí vamos a empezar a verlo, y me han dicho aquí, Corea del Norte, Francia, Laos, China, se los voy a contestar, y les va a sorprender, pienso yo, en donde se ha aplicado, no de manera generalizada, empiezo a explicar de esa manera, no de manera generalizada en todo el país, pero sí se ha aplicado en áreas, es en Israel. A pesar de que los más conservadores de este país claman por Israel y ponen a Israel como el pueblo, no sé cómo dicen, seleccionado o algo así. En Israel hay algo a donde es obligatorio mandar escogido, ahí está, el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Miren, los judíos están diseminados en todo el planeta. Yo estoy casi seguro que no hay un solo país en donde no hayan judíos. Hasta en China, en Arabia hay judíos, en Irán hay judíos, en Japón, en Estados Unidos, en todos lados. La comunidad judía guatemalteca es poderosa, muy fuerte. Pues entonces, dentro de las creencias que ellos tienen, a cierta edad, los jóvenes tienen que ser enviados a unos campamentos, que son aldeas, son comunidades grandes en Israel, y a estas comunidades se les denomina kibbutz. Los kibbutz son el comunismo total, el comunismo puro. ¿Quiénes crearon ese comunismo puro? Recuerden ustedes que en 1948, cuando nace el Estado de Israel, tal y como lo conocemos en este momento, hubo mucha migración de judíos de todo el mundo, pero especialmente hubo migración de judíos que llegaron de la Unión Soviética, de la Rusia de aquel momento, de Ucrania, de Lituania, de Letonia, de Estonia, de Bielorrusia, de distintas repúblicas de las que formaban la Unión Soviética, y ellos llevaron ese tipo de estructura, de pensamiento, de cómo debían vivir
y les permitieron que crearan esos kibbutz. Así que quien quiera puede leer sobre los kibbutz, y es un comunismo total el que viven ahí. Alguna vez a mí hasta me han contado algún chiste, porque no recuerdo, yo soy malo para los chistes, pero hay judíos, por ejemplo, en algunos países de África, y son de origen afro, ¿verdad? Son afrodescendientes. Ahí Amanda Bobadilla ya mandó la información. Entonces, como llegan de estos, algunos chistes tienen que ver con que todos son iguales, pero menos los africanos. Los africanos siempre los ponen a hacer los peores trabajos por ser del color que son. Pero, ¿por qué no me lo lee, Amanda, ya que usted lo puso? ¿Qué es un kibbutz? Los kibbutz son granjas colectivas de orientación marxista que forman parte de un movimiento más amplio nacido a principios del siglo XX, el cual pretendía establecerse en territorio palestino y combinar sionismo y socialismo. Degania fue el nombre que recibió el primer kibbutz fundado en Palestina en 1910. También encontré una información que dice sobre los trabajos más importantes de kibbutz. Esta directriz lleva implícito el control de la agricultura. Por ello, la base de todo kibbutz es el trabajo de la tierra, perteneciente a la granja comunal, algo que los judíos no podían realizar en Europa, pues en la mayoría de países tenían prohibidas las actividades agrarias. Gracias, Amanda. Excelente lo que encontró usted ahí en internet. ¿Se darán cuenta? Así que si alguno de ustedes es judío o judía, de repente le va a tocar en algún momento pasar por un kibbutz y tendrán que trabajar igual que todos. Solo un paréntesis, no sé si ha visto a un muchacho que está en silla de ruedas, ahorita se me fue el nombre, que ha publicado varios libros, y su frase es take it easy para adelante. Él es judío. Él también en su historia cuenta que tuvo que ir a un lugar a sembrar, no sé si a trabajar como en una plantación de bananos, porque era parte también de su formación. Yo la verdad es que no lo conozco, Amanda, pero seguramente lo hizo. Y los judíos en cada país son ricos. Ricos. Por eso fue que los nazis mataron judíos, porque les tenían envidia, porque eran muy ricos en Alemania, en Austria, en toda Europa. Y aquí son ricos, en Guatemala, los judíos. Y todos mandan a sus hijos a los kibbutz, a cierta edad, ¿verdad? No crean que de niños, ya grandes, los mandan a los kibbutz. Dentro de los judíos famosos aquí, fíjense que no estoy seguro si Eduardo Stein, que fue vicepresidente de Guatemala, era judío. Creo que sí, pero no estoy seguro. Pero, por ejemplo, alguien que fue asesor muy cercano de Azú y que fue el que impulsó con fuerza la paz, que había sido guerrillero, por cierto, de una organización guerrillera que se llamaba EGP. Se llama Gustavo Porras, se llama judío también. Ha habido de todo aquí en Guatemala, y ellos en algún momento pasaron por los kibbutz. Pero bueno, vamos a volver al tema. Por favor, la siguiente. Ya les di ese dato, que no es de examen, sino que es un dato para su cultura en general. Antes, aquí Amanda dice Alan Tannenbaum. No, le soy honesto, Amanda, no lo conocía, pero gracias por el dato. Pero yo no estoy de acuerdo con el sionismo, que es esa palabra que Amanda encontró ahí en medio, en ese texto que ella leyó, si se dan cuenta, donde dice que combinaban el sionismo con el socialismo. No me gusta el sionismo en lo personal. Creo que el sionismo puede caer en racismo y en discriminación en algún momento. Para quienes lo quieran estudiar también más a fondo, hay una resolución de la ONU de los años 70 donde equipara sionismo con terrorismo, con racismo, con fascismo casi. Pero es por eso que no me gusta tanto, pero creo yo que los judíos
han hecho un aporte extraordinario a la humanidad. No los judíos, no el Estado de Israel, sino judíos en el mundo, ¿verdad? En el planeta entero. Mark Twain, escritor estadounidense, judío. ¿Cómo se llama el del psicoanálisis? Sigmund Freud, judío. Karl Marx, judío. Los mejores científicos han sido judíos. Entonces, creo que han dado un aporte grande. Ningún país tiene tantos premios, ningún grupo étnico, no país, sino grupo étnico, tiene tantos premios Nobel, tantas especialidades como los judíos. Si ustedes analizan, de distintos países, ¿verdad? Judíos de Estados Unidos, o judíos de Francia, judíos de Reino Unido, o de Rusia, regularmente ellos ganan muchos Nobel, por ejemplo, muchos reconocimientos. Así que vamos a continuar. Esto, como es muy pequeño, no se lo voy a dar a Shirley para que lo lea, que me lea la siguiente. Siempre hablando del estructuralismo. Vamos a avanzar un poquito más y luego vamos a detenernos para que pueda exponer el grupo. Solo déjenme ver qué número es el grupo 10, el que va a estar disponible para el día de hoy. Así que vamos a verlo. Un segundo. Ya perdí aquí donde tenía yo el Meet. Aquí estoy. Entonces, ¿cómo se explica mejor? Dice que el estructuralismo o el estructural funcionalismo surge de una pregunta básica que consiste: ¿cómo puede mantenerse unida una sociedad? ¿Cómo se verá la respuesta? Es un todo. La siguiente, por favor. Ahorita vamos a profundizar en esto. Ahora sí, por favor, Shirley. Sistema complejo. El estructural funcionalismo es un sistema complejo, cuyos componentes trabajan de manera articulada para promover la armonía social. Cada persona tiene un papel que jugar. Mientras más arriba esté, mejor remuneración recibirá. Muchas gracias. Dentro de esa estructura, yo creo que la segunda parte es la que hace que se entienda muy bien que el estructural funcionalismo no necesariamente busca, como el materialismo histórico, llegar a una sociedad entre iguales, ¿verdad? Sino el estructural funcionalismo lo que habla es de que cada quien ocupa el lugar que le corresponde dentro de la estructura de la sociedad. Hay un grupo que son empresarios y su función va a ser como empresarios, otros que van a estar en calidad de trabajadores, ¿verdad? Pero sí con posibilidad de pasar de un estrato a otro, de un nivel a otro, no de quedarse en uno solo. Pero en algunas sociedades como la nuestra, y yo lo decía en la clase anterior, yo creo que es admirable cuando en una familia, por ejemplo, en donde no ha habido universitarios, se rompe el ciclo y una persona llega a ser universitaria y se gradúa de la universidad, y esa persona que rompió el ciclo dentro de ese núcleo familiar va a iniciar otro tipo de ciclo a partir de ahí, y al iniciarse otro tipo de ciclo ya con familias de otro tipo de desarrollo, se podrá tener acceso a otro tipo de oportunidades. Pero el hecho de tener otro tipo de oportunidades podrá hacer que esa parte de la familia que rompió el ciclo y que ahora se convierten en profesionistas, van a poder llegar a competir con las familias más pudientes del país. No va a ser así. Nunca van a llegar a tener lo que tienen los Botrán o lo que tienen los Gutiérrez Bosch, etcétera, ¿verdad? O los Novela. O sea, en una sociedad como esta, casi que uno está como condenado a estar ubicado siempre uno dentro de una casilla, dentro de una estructura.
Y uno puede moverse hasta llegar al tope, ahí hasta arriba, pero va a ser difícil que se pase de ahí. Hay excepciones, hay muchas excepciones, y cualquiera de ustedes puede estar pensando en fulano o en sutano que lo logró, y seguramente tienen razón. De hecho, yo tengo en mente ahorita a alguien que incluso superó a esas familias de tradición de poder económico. Y me refiero, ya lo mencioné en alguna clase anterior, me refiero a Mario López. No sé si ustedes saben quién es Mario López, yo lo mencioné y dije quién era, pero no sé si se recordarán. Mario López, algunos podrán pensar, bueno, pero llegó sobre la base de que casi le regalaron las empresas o que casi a través de corrupción o lo que sea, no importa, pero mantuvo el capital y lo amplió y lo llevó. Y Mario López fue considerado en hace algunos años como la persona que estaba en la posición 50 de los más ricos del mundo. O sea, que un guatemalteco esté ahí, creo que estaba arriba ya de Novelas o de Botán. Y ahí lo puso Amanda, ahí puso quién es, y hasta puso el otro apellido. Viendo que Mario López ya se está retirando de Tigo, ¿verdad? Ahora Tigo es ya propiedad en un 50% de una empresa sueca que se llama Millicom, se llama la empresa sueca. Y seguramente con la empresa sueca Millicom, Tigo va a crecer todavía mucho más a nivel mundial. No me extrañaría que aparezca en Estados Unidos o en Europa como empresa, la verdad. Pero ya le están inyectando grandes cantidades de capital. Pero Mario López, pues, ya aseguró él y sus futuras varias generaciones el estar viviendo holgadamente en materia económica. La siguiente, por favor. A las 1:30 vamos a parar para que el grupo 10 se prepare y a dar su tema. Sí, a las 1:30 para dar tiempo también después por si tienen alguna pregunta. ¿Cuáles son las características del estructural funcionalismo? ¿Quién me lo lee? Ya no tengo a nadie en lista. Tengo a Sara. Y nada más. Sara, por favor. También después tengo a Shirley. Por favor, Sara. Características del estructural funcionalismo. Autorregulación. Existen instituciones que corrigen lo que está fallando. Conservación. Las estructuras son permanentes y los seres humanos no quieren cambio. Transformación. Requiere modificación, especialmente de aquellas partes que dejaron de funcionar. Totalidad. Una estructura debe tener todos los elementos. Si falta alguno, podría fallar la estructura. Muchísimas gracias, Sara. Miren esto que dice aquí el estructural funcionalismo dentro de sus características es algo así como que la sociedad es una maquinaria. Ustedes quitan de un motor una pieza y el motor empieza a dejar de funcionar de manera apropiada. Quitan una faja, por ejemplo, y el motor se va a calentar porque ya no va a poder ser enfriado. Igual en la sociedad, o sea, cada quien está cumpliendo con su función. Quienes trabajan de albañiles cumplen con esa función, igual que los que son jardineros o los que son abogados o los médicos, etc. Todos tienen que estar marchando de manera sincronizada para que esa sociedad empiece a fallar, funcione adecuadamente y no empiece a fallar. El estructural funcionalismo, como vamos a ver ya pronto, dice que hay sociedades que están como condenadas casi que como una especie de pecado original a fallar en algún momento. Esas
sociedades, dicen los estructural funcionalistas, dicen ellos, funcionan de manera equivocada, porque ese pecado original está en la religión que sustentan ellos, dicen. Entonces ellos hacen una explicación. De hecho, Max Weber es uno de los primeros que analiza profundamente las religiones. Max Weber lo que dice es que una sociedad católica o las que vengan de ese catolicismo ya más recientemente en este periodo, y eso incluye a los evangélicos, está condenada a no tener mucha posibilidad de desarrollo, porque debido a toda esa corrupción que en algún momento se dio entre los católicos, de que podían comprar como un perdón, luego de haber sido pecadores, en algún momento podían ellos llegar a comprar un tipo de perdón. Eso lo que generaba era como una especie de corrupción en la iglesia. Quiero que me digan, a ver quién sabe cómo se llamaba ese perdón que los católicos podían comprar. Era un documento que se podía comprar en algún momento cuando alguien, ahí está, Rogelio lo dijo. Entonces, fíjense ustedes cómo era terrible, porque había indulgencias que ahí sí que, como diría mi abuelita, así como es el sapo en la pedrada. Si uno tenía suficiente dinero como para comprar una indulgencia firmada por el Papa, pues uno se iba a Roma y la pagaba, porque todas eran vendidas. Le pagaba a uno directamente al Papa. Si uno tenía menos dinero, pues había que conseguirla con un cardenal. Si uno no llegaba a cardenal, con el obispo. Y si no era con obispo, con el cura de la catedral, y si no, con el cura del pueblo. Así que donde se pudiera, pero entonces significaba que uno podía pecar, comprar la indulgencia y ya uno tenía el camino directo hacia el paraíso. Pero en algún momento un grupo de sacerdotes se dieron cuenta de que eso no era correcto, y esos sacerdotes rompieron con la Iglesia Católica. ¿Quién fue el primero que rompió con la Iglesia Católica? Yo sé que alguno, y el segundo. El primero fue Martín Lutero, y el segundo. En lo que lo encuentran, les voy a decir, tanto Martín Lutero como el segundo, que ya van a decir el nombre, trataron de eliminar un concepto. Este es un concepto no jurídico, yo sé que jurídicamente existe, así que no lo tomen en el sentido literal jurídico, sino en el sentido más sociológico, más social. El concepto de la culpa. Nosotros, los cristianos, tenemos muchas gracias, Rogelio, Juan Calvino. Nosotros los católicos tenemos tan metido el tema de la culpa que uno bota un frasco y rápido uno dice, ¿a quién le echo la culpa? Y si uno puede gritar que el que está ahí enfrente tuvo la culpa, uno lo hace para tratar de uno no ser el culpable, pero la culpa está muy introyectada. Entre los primeros, que son los luteranos, los de Martín Lutero, y luego los calvinistas, los de Juan Calvino, ellos son de la concepción que ya el ser humano viene con la culpa. Ya uno es culpable solo por haber sido ser humano, uno es pecador. Y entonces ya a partir de que uno es pecador, de nacimiento, uno tiene que esforzarse cada vez más por ser mejor. Entonces, para los luteranos y para los calvinistas, una forma de esforzarse por ser mejor era tratar mejor a la familia, no consumir alcohol, estudiar y prepararse. Pero desde hace como 500 años de eso. Y todavía los calvinistas, no gastar, ahorrar. Entonces los calvinistas, que están fundamentalmente en Suiza, ahorran y invierten y ven cómo le sacan el mayor provecho al dinero. Por algo los bancos suizos son famosos, ¿no? Entonces lo que hace Max Weber es hacer una comparación entre el mundo luterano y el mundo cristiano. Ellos son cristianos también, pero el mundo no luterano, ni el mundo calvinista, o sea, el mundo católico, pero que ahora también está
plagado de todas las sectas que pentecostales y neopentecostales, entonces, que son casi lo mismo, ¿verdad? Ellos los ven como que continúan con aquellos pecados, de que la culpa pues la tienen y hay que ver cómo se la quitan, ya no existe la indulgencia, pero si le echan la culpa a alguien más, de repente pueden ir al cielo, ¿verdad? Pero como los otros se esfuerzan más, tienen la posibilidad de desarrollarse y de aportar al país. Por eso es que los dice Max Weber, dentro de la estructura del funcionalismo, que los países luteranos y los países calvinistas, y también hay que sumar los anglicanos, por no tener ese arrastre tan terrible del catolicismo, tuvieron más posibilidad de desarrollo. Pero todo eso lo vamos a ver un poco más despacio. La siguiente, por favor, Ashley. Y después de que Shirley lea voy a dar una explicación, ahí nos quedamos y vamos a pasar al grupo 10. Por favor, Shirley. ¿Qué es un sistema social? Un sistema de funcionamiento armonioso en el que las personas interactúan, cumpliendo un determinado rol. Los individuos podrían ser manipulados por una costumbre, por los medios de comunicación y ahora por las redes sociales, porque son procesos sociales en los cuales la persona participa debido a que requiere estar integrado. Función: cada persona cumple un rol. Muchas gracias, Shirley. ¿Es Shirley o Shirley? Es Shirley. Muy bien, Shirley. Como es de la hermana ahí, también por eso le pregunté. Sí, ya Brian me había dicho que ya son las 15:32. Esta la vamos a dejar ahí, todavía le voy a dar una explicación rápida el pasado mañana, pero vamos a pasar al grupo 10, así que por favor, Ashley, quite la presentación y le vamos a dejar el lugar al grupo 10. Por favor. Nuevamente, buena tarde, licenciado, buena tarde, compañeros. Nosotros somos el grupo número 10 y la coordinadora es la compañera Andrea Barrios. El tema que a nosotros nos tocó exponer fue justicia transicional del caso de México. La justicia es un tema principal de la filosofía política. En los últimos años, el filósofo estadounidense Rawls dice que la justicia es compensatoria. Se le añaden otras dimensiones de justicia internacional, entre las que podemos mencionar la justicia internacional, la justicia global, la justicia transicional y la justicia penal. En el país que nos vamos a enfocar en este momento es en México, quienes están atravesando muchas olas de violencia a lo largo de su historia, que lo han conducido a un proceso de descomposición política y social. Iniciando en 1968 con la represión al movimiento estudiantil con la llamada Guerra Sucia. La segunda durante 1988 a 1994 en el marco del movimiento neozapatista y los asesinatos políticos que se dieron en esos años. La tercera podemos mencionar que es el marco incontrolable del incremento del narcotráfico. Vemos una violencia sistemática del Estado de Derecho y las ejecuciones que se están dando a nivel de todo el país de México. Uno de los casos que no podemos pasar por alto es la desaparición de 3 estudiantes en el 26 de septiembre del año 2014 en la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, la cual desató protestas e indignación a nivel nacional e internacional. Otra problemática marcada es el narcotráfico, que está deteriorando y adentrándose en todo el país de México. En el caso de la desaparición de los estudiantes, el Estado de México ha sido expuesto como incompetente y cómplice a no esclarecer dicho caso. Esto se puede afirmar con base a las reformas constitucionales y legales que complementan la Jurisdicción Especial para la Paz, también en la Ley 975 de
del 2005 de la Ley de Justicia y Paz. Podemos comentar otros procesos de indulto, como los que tuvieron lugar sin relación a grupos guerrilleros como el M-19 y el EPL en las décadas de 1980 y 1990. No está por demás decirles que M-19 es el movimiento 19 de abril, que fue una organización guerrillera urbana colombiana que surge después de las irregularidades que se vivieron en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970. En esta organización estaba también el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. EPL significa Ejército Popular de Liberación. Es una organización guerrillera insurgente colombiana de extrema izquierda fundada en 1967. Las amnistías absolutas inadmisibles, su finalidad es esconder completamente crímenes del pasado, disuadiendo o hasta prohibiendo cualquier investigación. Esto quiere decir que impide a las familias o víctimas a identificar a los autores, de lo que evita conocer la verdad y reparar los daños correspondientes. Tenemos que tener presente que el derecho internacional prohíbe la amnistía, así como la postura tomada por el Estatuto del Tribunal Especial de la Sierra Leona y otros tribunales internacionales y de derechos humanos. Por lo anterior, podemos afirmar que las amnistías absolutas son inadmisibles en el marco del derecho internacional. Compañeros, licenciados, muchas gracias por su atención. Rosa, la felicito, muy buena presentación. Perdone que los haya dejado hasta el último, pero como son 5 minutos, por eso fue que dije, bueno, todavía puedo extenderme un poquito más. Rosa Alcira hizo referencia a esta ley hace un rato que tiene que ver con la aplicación de la fuerza contra grupos de la sociedad que pueden estar protestando, pero sobre la justicia transicional también quiero hacer referencia a una propuesta de ley que hay en el Congreso encaminada a eliminar un artículo dentro de la Ley de Reconciliación Nacional, que la Ley de Reconciliación Nacional es la ley de amnistía en Guatemala. Pero el artículo, si no estoy mal, tal vez ustedes mismos me aclaran, el artículo 9 establece que hay 3 excepciones en el caso de Guatemala y es a través de esa excepción, de esas 3 excepciones, que se ha avanzado un poquito en la justicia transicional en Guatemala. Y esas 3 excepciones son que no pueden ser amnistiados 3 delitos, los 3 delitos de lesa humanidad, y me refiero a genocidio, tortura y desaparición forzada. O sea, gracias a esa excepción que hay, es que se pueden abrir ese tipo de procesos en Guatemala contra responsables de ese tipo de delitos. Entonces lo que pretenden es derogar ese artículo. Entonces habría posibilidad de amnistía total, que sería, como bien lo dijo Rosa Alcira, contraria al derecho internacional de los derechos humanos. El problema es el siguiente, que Guatemala tendría que denunciar la Convención contra el Genocidio, que fue ratificada en el 58 por Guatemala. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. También. Y tendría que denunciar la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada, ratificada en el 96, o sea, 3 convenciones. Tendría casi que salirse de la ONU y salirse de la OEA. Pero la propuesta está, ¿verdad? Entonces, aquí nos vamos a llevar sorpresas en el país, así que les cuento que está esa sorpresa, pero hay sí instrumentos que prohíben esa amnistía general. Y lo último que les cuento, porque no se quedan en estar desesperados o desesperadas de tanto oírme, es que hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, si me recuerdan en la siguiente clase o en las siguientes clases,
les puedo contar brevemente en qué consiste, y es la sentencia del caso Barrios Altos de Perú. Y también tiene que ver con las amnistías. Pero por la hora ya no les voy a quitar más tiempo, así que les deseo que tengan muy buena tarde a todos y todas. Y qué bueno que Rosa Alcira puso su cámara. Así me gustaría que cada vez que hablan la pongan, por lo menos para verlos aunque sea, o verlas, aunque sea unos minutos después. Así que les deseo muy buena tarde y felicitaciones al grupo número 10.